buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo La Comedia Cinematográfica, dentro del programa de cine mudo de la Fundación Marc, que es, que yo sepa, la única institución madrileña, exceptuando la Filmoteca, que dedica una especial atención a un segmento fundamental y lamentablemente descuidado de la historia del cine. La producción de películas mudas, como ustedes más o menos saben, se extiende desde los mismos orígenes del cine, a finales del 19, hasta 1927 más o menos, que fue la época en que apareció la película El cantor del jazz, la primera que tiene gran parte sonora, y que fue además ese año, 1927, el mismo en que se estrenó It, Ello, la película que vamos a ver esta tarde. En esas 3 largas décadas de cine mudo, se produjeron solo en Estados Unidos decenas de miles de películas de todas clases. Una impresionante producción de la que se ha perdido la inmensa mayoría. Para que se hagan ustedes una idea, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos calcula que han desaparecido entre el 80 y el 90% de todas las películas que se produjeron en la década de los años 10 y 20, en las décadas de los años 10 y 20 del siglo pasado. Entre ellas, quién sabe cuántas obras maestras y cuántas cintas vistas y disfrutadas con entusiasmo en su momento por una audiencia muy copiosa. De hecho, Ello, la película que hoy vamos a ver y que en su momento vieron millones, y no exagero, millones de espectadores de Estados Unidos, fue una de esas cintas que estuvo perdidas durante muchos años. Los historiadores del cine conocían su existencia, evidentemente, por la enorme repercusión que tuvo la película y por su reflejo en las revistas femeninas y en las revistas cinematográficas de entonces, que tenían una enorme importancia y que quedó reflejada el éxito de esta película, ¿no? Pero esta película no volvió a poder verse hasta la década de los 60, cuando se encontró muy casualmente en Praga una copia en nitrato de plata, que es la que, después procesada, etcétera, vamos a ver una de las copias. Gracias a ese hallazgo de características casi arqueológicas, hoy podemos ver una película esencial en la evolución de la comedia cinematográfica estadounidense. It es una comedia romántica ya muy evolucionada. No tiene nada que ver con aquellas slapstick comedies de los años 10 basadas en bufonadas y gags visuales, en caídas y trompazos reiterados, y cuyos protagonistas eran exclusivamente actores, varones. Esto es importante porque había pocas mujeres, seguramente por el prejuicio muy masculino y muy victoriano de que las mujeres no estaban particularmente dotadas para el humor, y por la misma razón las actrices tampoco lo estaban para la comedia. La concepción de la comedia que presenta Ello es ya un claro antecedente de lo que en la década siguiente, en la década de los años 30, ya con el sonoro sosteniendo diálogos desopilantes y gags verbales que hacían doblarse de risa al público, se llamarían screwball comedies, más o menos comedias enloquecidas, protagonizadas por grandes estrellas como Mae West, Katharine Hepburn, Jean Harlow o Lucille Ball, por mencionar solo las que se me ocurrían cuando estaba redactando este texto. It, protagonizada por Clara Bow, la actriz meteoro que se confirmó en ella como uno de los mayores sex symbols de la década de los 20, constituye un paso esencial en esa evolución de la comedia romántica. Como ya saben, la película carece de sonido, por eso está en este ciclo, pero me parece importante señalar en este ciclo que cine mudo no tiene por qué ser sinónimo de cine primitivo, simplemente porque la película carezca de voz. Como saben muy bien los aficionados a las películas silentes, casi todo, hasta los menores matices, puede ser expresado por medio de la imagen, la iluminación, la puesta en escena y los movimientos y gestos de los actores. It, que cuenta con muy pocos títulos aclaratorios entre las escenas, es un ejemplo perfecto de que no hace falta entender los movimientos de los labios de los actores para saber no solo qué está pasando, sino para penetrar en los sentimientos y pensamientos de sus protagonistas. It, Ello, en realidad sería más correcto que se llamara Eso, vuelve a contarnos muy evolucionada la vieja historia de Cenicienta,
de la chica pobre que al final consigue llevarse al huerto, si me disculpan la expresión coloquial, al más guapo y rico del lugar. Y lo hace contándonos con humor e ironía una historia enraizada firmemente en un tiempo concreto. Permítanme que nos situemos juntos en aquel tiempo, aunque sea por unos minutos. Como ocurre casi siempre, algunas pinceladas sobre el contexto nos ayudarán a entender mejor los pliegues del texto, es decir, de esta película. La década de los 20, como sería más tarde la de los 60, fue una época de enorme optimismo y dinamismo social. Atrás quedaba la terrible carnicería de la Guerra Mundial, de la que ahora se celebran 100 años, por cierto, y la desmovilización de los soldados y de las mujeres en la economía de la retaguardia. El regreso a la normalidad venía precedido de la ilusoria convicción de que aquella guerra atroz había acabado definitivamente con todas las guerras y que a partir de entonces todo iba a desarrollarse en un clima de creciente confianza. Mientras en la Europa devastada las heridas iban a tardar mucho tiempo en curarse, los Estados Unidos salían de la contienda convertidos en una inmensa superpotencia, y no solo militar. El espectacular desarrollo industrial proporcionaba cada vez más trabajo asalariado, y la producción de nuevos productos de consumo se hacía masiva para satisfacer la imparable demanda de una población cada vez más numerosa que accedía por primera vez al umbral de la clase media. La electrificación y el teléfono y las redes de transportes se habían extendido por toda la nación, me refiero fundamentalmente, claro, a Estados Unidos, y se había generalizado el uso del automóvil entre la población corriente. El automóvil ya se había convertido en el gran icono industrial del siglo XX. Para que se hagan una idea, entre 1920 y 1927, fecha en que desapareció, se vendieron en Estados Unidos 15 millones de automóviles Ford de la serie T, el primer utilitario masivo de la historia. Las mujeres, que ya habían participado en el esfuerzo económico de la guerra, se incorporaron masivamente al trabajo en la paz, formando parte esencial no solo de un ejército de mano de obra peor pagado, sino también del que formaba la nueva legión de consumidores. El hambre de consumo, que como verán ustedes es algo importante para entender algunos aspectos de la película de hoy, se manifestaba en todos los segmentos de la vida social, al menos en las grandes ciudades. La radio y la prensa, especialmente las revistas femeninas, algunas de las más importantes tenían tiradas superiores al 1,5 millones de ejemplares, constituían, además de influyentes medios de formación de mentalidades y nivelación social, escaparates del consumo, invitando a sus lectores a imitar el estilo de vida de los ídolos del momento. Los ídolos del momento que eran básicamente estrellas de cine, porque el cine se había convertido desde hacía muchísimo tiempo, ya desde la década anterior, en el medio de entretenimiento preferido por la gente, ¿no? Por las masas. Tengan ustedes en cuenta que en la época en que se estrenó Ello, es decir, hacia 1927, acudían cada semana al cine unos 50 millones de americanos, casi la mitad de la población, y que después de esa película esos espectadores seguían apasionadamente las peripecias y cotilleos de sus ídolos en la radio o en las revistas femeninas. Era el nacimiento de los fans. Los grandes almacenes, importante en esta película, que habían surgido en la parte más desarrollada del mundo en el último tercio del siglo XIX. Hay una preciosa novela que les recomiendo a todos ustedes de Émile Zola que se llama El paraíso de las damas, que precisamente cuenta el comienzo de los grandes almacenes en París, ¿no? Concretamente los almacenes Au Bon Marché. Digo que los grandes almacenes alcanzan su esplendor en esta época para satisfacer esa omnipresente sed de consumo y de modo muy particular el de millones de mujeres trabajadoras que ahora podían comprar a precios un poco más bajos y reunidos siempre bajo un mismo techo muchas cosas de las que antes les habían estado vedadas. Les subrayo este aspecto porque el escenario principal de esta película es precisamente unos grandes almacenes, los Waltham, ideados según el modo y el estilo de los célebres almacenes neoyorquinos Macy's,
Y resulta muy significativo, a mí desde el principio de esta película, difícil de ver hasta ahora, me ha resultado muy significativo ver que la primera imagen de la película es precisamente un logotipo, un anuncio de esos grandes almacenes. Es como si dijéramos una especie de principio, ¿no? De principio ideológico. A todos esos profundos cambios estructurales, económicos, etcétera, respondieron otros no menos importantes en el terreno de la moral social y de las costumbres, especialmente en lo que se refiere a la mujer, que, por cierto, había obtenido el derecho al voto en 1920, es decir, muy poco tiempo antes, gracias, entre otras razones, a la prolongada lucha de las sufragistas. La que las revistas y la literatura de la época denominaban Nueva Mujer respondía a un canon que reconceptualizaba la noción de feminidad, redefinía los roles de género y ponía en cuestión los fundamentos del matrimonio victoriano, cuya credibilidad social hacía tiempo que se encontraba en entredicho. De una institución económica y social basada sobre todo en el amor espiritual, se estaba pasando rápidamente a una unión más emocional y formalmente más desinteresada, basada sobre todo en el mutuo atractivo sexual. La nueva mujer, acorde con el dinamismo de los tiempos y aventada por el cine y los medios, no tenía nada que ver con el modelo femenino impuesto a sus abuelas, aquellas mujercitas de la novela de Louise May Alcott, y tampoco el de sus madres, que crecieron al modelo de sus madres, que crecieron fascinadas por la feminidad dulzona, sufriente y sometida de los personajes encarnados en el cine por Lillian Gish, la gran actriz, la gran intérprete de Griffith. La nueva mujer, ficcionalizada y convertida en paradigma femenino del momento, no era precisamente una aristócrata, ni tampoco una pobre de solemnidad, sino una chica trabajadora. No era una vampiresa ni una femme fatal, no era inocente, ni maternal, ni sufridora, ni ángel del hogar, sino una chica traviesa que se codeaba con los hombres libremente y a la que gustaba jugar y divertirse, beber alcohol prohibido en los speakeasies clandestinos, recuerdo que era la época de la prohibición, o en la petaca que llevaba su pareja de turno en la guantera del coche, mientras se dirigían a la playa o a un garito de moda a bailar charleston o cualquier otro baile considerado desmadrado por sus mayores. Perdón. La quintaesencia de esa mujer desinhibida y descarada, alegre y despreocupada, era la flapper, también retratada en las novelas y relatos de Francis Scott Fitzgerald, sin duda el escritor que mejor supo reflejarlas. La flapper, en esta película es la protagonista, Clara Bow, es práctica y odia todo lo que se interponga en su capricho. Su sentido de la comodidad pasa por poner patas arriba al estilismo de la generación anterior. Se corta el cabello hasta la mandíbula, se depila y perfila las cejas, se pinta los labios al estilo que se llamaba arco de Cupido y adopta el estilo de moda cómodo patrocinado desde París por Coco Chanel. Arrincona el corsé, desnuda sus brazos, se pone vestidos sueltos a los que sube las faldas hasta casi rozar la rodilla, rebaja la cintura a la cadera, se ciñe las medias con ligas coquetonas que no tiene inconveniente en mostrar a la primera ocasión que se le brinda. La flapper trabaja, no como algo permanente, claro, ni como medio de conseguir la total independencia económica, algo que requiere un tipo de trabajo mejor remunerado de los que están a su alcance como dependienta, enfermera o taxista, que son trabajos de las flappers que aparecen mucho en las películas. Y también, como le ocurre a Betty Lou, la protagonista de It, interpretada por Clara Bow, trabajan como medio para conocer gente y como estrategia para labrarse un porvenir, porque el horizonte económico y virtual de la flapper, tal como lo reflejan las películas de la época, sigue siendo el matrimonio. Claro que se trata, como explicaba antes, de una unión más igualitaria y más moderna que la de sus padres, pero matrimonio al fin y al cabo. Al matrimonio llega la flapper no esperando, como hacían sus madres y abuelas, a que el azar le presente al príncipe azul y rescatador, sino haciendo todo lo necesario para encontrarlo y capturarlo ella misma. De ahí su descaro y su, digamos, sentido de la estrategia sentimental.
Un descaro, por cierto, que le lleva a tomar constantemente la iniciativa y se expresa a menudo en un lenguaje desinhibido y directo, como cuando, en esta película, como cuando ve por primera vez a su jefe y no puede evitar exclamar: Santa Claus, dámelo, give me him, dice en inglés, ¿no? O cuando le dice a las otras dependientas que cuando consiga su objetivo, es decir, enamorar a su jefe, se les van a saltar los elásticos de las ligas. Clara Bow, en mi opinión, una de las estrellas más sexys de la historia del cine norteamericano, y a la que en su momento de triunfo se consideró el arquetipo de la flapper, con más méritos para ello, desde luego, que sus contemporáneas Colin Moore, Joan Crawford o Louise Brooks, encarna en esta película la cenicienta Betty Lou, una dependiente de la sección de lencería de unos grandes almacenes que cae esparratada ante los encantos físicos y materiales de su jefe. Y es que el joven señor Waltham, heredero de los almacenes más grandes del mundo, tiene todo lo que una chica como Betty puede desear, es decir, todo lo que una chica puede comprar en unos grandes almacenes, incluyendo a su propietario. Su antagonista en la película es Cyrus Waltham, el dueño de los almacenes, que en una inversión muy significativa adopta en esta historia que vamos a ver el papel pasivo que tradicionalmente correspondía a la chica. Compárense sus miradas de cordero enamorado con, por ejemplo, el riquísimo juego expresivo de las de Betty Lou, que sabe pasar del mohín coquetuelo a la pasión desenfrenada o a la modestia de chica formalísima. Y es que, como le dijo la propia Clara Bow a Clarence Badger, el director de la película, ella actuaba para gustar a todo tipo de audiencias, por eso adoptaba una expresión enamorada para gustar a las chicas románticas, apasionada para atraer a los papás y a sus hijos varones, y de nuevo pacata y modesta para que las espectadoras mayores no se escandalizaran y quisieran volver al cine a ver sus películas. Como ven, Clara también era un genio del marketing. La estrategia conquistadora de Betty Lou en esta película pasa por atraer a su presa a su campo. Compite con otra pretendienta de Cyrus, la aristocrática Adela von Norman, que tiene todo menos it, eso, esa cualidad indefinible, mezcla de chispa vital y atractivo sexual que hace irresistible a la persona que lo posee, sea hombre o mujer. Para vencer en la lucha por el primer premio sentimental, es decir, por el señor Waltham, tiene que mostrarse del todo natural, es decir, como una chica proletaria a la que le gusta divertirse sin inhibiciones, comer perritos calientes y buscar el contacto físico en el tobogán o en ese estupendo social mixer de la feria de Coney Island, en la que tiene lugar una de las escenas más divertidas de esta película. Claro que después, cuando Cyrus cree que ya todo el monte es orégano, la desinhibida Betty le demuestra que la diversión sigue teniendo el límite de lo que la sociedad aún considera decencia. Los demás compañeros de Clara Bow funcionan, salvo dos excepciones y una misteriosa sorpresa a la que me referiré después, como eficaces y funcionales comparsas. Monty, el amigo eternamente ocioso de Cyrus, está interpretado por William Austin y es, de todos los actores de la película, el más deudor, ya lo verán, de la mítica interpretativa del primitivo cine mudo, que para entonces ya estaba totalmente superada. La elegante y posvictoriana Adela Van Norman, la rival de Betty Lou, está interpretada por Jacqueline Gadsden y, como muchos de los actores de la época, desapareció de las pantallas después del tsunami del cine sonoro. Molly, la agobiada madre soltera que comparte piso con Betty, está encarnada por la excelente comediana Priscilla Bonner, a la que pudieron ver en sus primeros pantalones de Frank Capra hace unas semanas, que fue la película anterior de este mismo ciclo. Más importancia tienen los personajes de Cyrus Waltham y Elinor Glyn. El primero está encarnado por Antonio Moreno, un actor español interesantísimo e injustamente olvidado que actuó casi en un centenar de películas sin entes, como galán de estrellas, por ejemplo, Gloria Swanson, Paula Negri o Greta Garbo. La llegada del sonoro, que revelaba sin posible disimulo ni trampa su marcado acento español, acabó con su estrellato, como con muchísimas personas, tanto extranjeras
como americanas que tenían problemas de adicción, etc. Pero Moreno consiguió incluso volver a hacer cine porque tuvo la inteligencia de pasar a México, donde interpretó muchísimas películas de cine mexicano e incluso dirigió algunas muy notables películas. Moreno pertenece a la estirpe hollywoodiense de los Latin Lovers, esos sex symbols masculinos de virilidad más o menos apabullante que, como Ramón Novarro, Rodolfo Valentino, Gilbert Roland, que por cierto fue amante de la propia Clara Bow, que era particularmente promiscua, ¿no? O más cerca de Andy García o Javier Bardem, siempre han tenido un papel importante en Hollywood. La otra participante en la película a la que deseaba referirme especialmente no es propiamente una actriz, sino una intérprete de sí misma. Se trata de la señora Elinor Glyn, aparecerá al principio en los créditos también, uno de esos personajes que también han proliferado a la sombra de Hollywood con la pretensión de convertirse en algo así como su conciencia moral. Glyn era una dama británica, en ese momento ya sesentona, que escribió algunas novelas muy prescindibles y que en cambio tuvo el acierto de acuñar, era como una especie de estas, digamos, gacetilleras, nobles gacetilleras de Hollywood, como después sería, por ejemplo, Elsa Maxwell, ¿no? Cotilla, digamos, de cierta calidad, ¿no? Glyn, una dama británica sesentona, escribió algunas novelas y tuvo el acierto de acuñar el concepto de it, lo verán explicarlo en la película, por eso no me quiero extender, en la revista Cosmopolitan, una revista que ya entonces tenía una gran tirada. Esa persona, Elinor Glyn, tiene un breve cameo en el film, en la película, concretamente en una escena en el restaurante del Ritz que verán, en el que vuelve a explicarnos en qué consiste ese it, ese ello que hace irresistible a quienes lo tienen. Por cierto, que por el derecho a utilizar ese concepto en la película, solamente por eso, y por su fulgurante aparición, un cameo que dura menos de un minuto y medio, cobró la nada despreciable suma ya entonces de $50.000. En cuanto a la sorpresa a la que me refería antes, no les diré más que se fijen en un joven periodista que tiene un pequeño papel en una de las escenas de la segunda mitad de la película. No les será difícil descubrir en sus rasgos a uno de los futuros grandes actores de Hollywood. Y nada más por ahora. Recordarles tan solo que la aparición del sonoro en 1927 y el crash de Wall Street en 1929 supusieron dos golpes definitivos al cine de la época. El primero, es decir, la aparición del sonoro, envió al paro o al inmisericordia olvido a muchísimos grandes actores y actrices cuya dicción o timbre de voz decepcionó a sus anteriores grandes audiencias. Fue, por ejemplo, el caso de Clara Bow, que tenía un marcado acento nasal, ella era de Brooklyn, tenía un acento nasal y barriobajero, ¿no? Y sabía modular muy poco la voz, por tanto, en el sonoro, tengan ustedes en cuenta que durante muchos años el primer cine sonoro no tenía un micrófono que podía moverse, no tenía las grúas para llevar como ahora, para llevar los micrófonos por encima de los actores, sino que el micrófono permanecía fijo en un lugar, a lo mejor disimulado por un centro de mesa o por unas telas, lo que sea. Entonces, claro, los actores como Clara Bow y todos sus compañeros en esta película, que no tenían experiencia de teatro, como los que vinieron después, se veían obligados a fijarse no solo en lo que decían y a tratar de pronunciarlo bien, sino a fijarse constantemente en la posición del micrófono. Con lo cual, yo siempre recuerdo esa escena que ustedes recordarán también en Cantando bajo la lluvia, cuando la primera actriz le ponen el micrófono en el pecho y entonces habla con voz de pito y encima se oyen los latidos de su propio corazón, ¿no? Un desastre. Bueno, pues el cine sonoro, eso no fue una anécdota, acabó con muchos actores precisamente por ese tipo de cosas. En cuanto a la Gran Depresión, el otro gran golpe que recibió el cine, que se inició tras el derrumbe de la bolsa de Wall Street y se prolongaría durante más de un lustro, lo cierto es que acabó para siempre con el etos, con el clima social optimista y dinámico, como había dicho, de esa década más o menos prodigiosa que encarnó la Flapper. Es decir,
tardaría mucho tiempo en volver a parecer, digamos, una comedia desmadrada. Y ahora ya nada más que desearles que la película les divierta y que a todos y a todas les guste Clara Bow tanto como a mí. Muchísimas gracias por su atención.